Hola gente, ¿qué tal? Vamos a empezar a hacer los ejercicios prácticos de la parte de series. Y bueno, el ejercicio que vamos a resolver es el 27A, donde tenemos que determinar si esta serie es convergente o divergente. Como habíamos visto en la teoría, para demostrar si una serie era convergente o divergente, aplicábamos un par de límites que teníamos, ¿no es cierto?, disponibles. Uno era aplicar el límite del módulo del cociente entre el término zn más 1 sobre el término genérico zn, cuando n tendía a infinito, y determinando el resultado, que lo llamábamos L. Si era menor a 1 decíamos que la serie era convergente, si era mayor a 1 decíamos que era divergente, y si era igual a 1 no podíamos asegurar qué tipo de serie era. Y otra prueba que teníamos para aplicar era la prueba de la raíz, que le decíamos que era la raíz enésima del módulo del cociente del término enésimo, ¿no es cierto?, de esta serie, y también determinar, cuando n tendía a infinito, cuál de esos valores de L nos daba para justamente definir si era una serie convergente o divergente. En este caso, en el apartado A, tenemos esa serie, entonces vamos a aplicarle el límite del cociente. Cuando aplicamos el límite, decimos lo siguiente: el límite para n que tiende a infinito, este es mi término z enésimo. Entonces vamos a ver, de numerador tengo que tomar el z enésimo más 1. Por lo tanto, mi término va a ser el mismo, pero donde tengo n voy a poner n más 1, el término que le seguiría. En este caso, en el denominador tengo n factorial, voy a poner n más 1 factorial. Y a eso lo tengo que dividir por el término genérico, en este caso el que nos daba el mismo problema. 100 más 200i elevado a la n sobre n factorial, y a eso hay que calcularle el módulo. Como esta es una división, lo que podemos hacer es, imagínense que esto está aquí debajo, este sería el último término. Siempre decíamos que en una división de división los extremos iban en el numerador y los términos medios iban en el medio. Por lo tanto, este n factorial puede pasar al numerador y este término puede pasar aquí debajo. Por lo tanto, vamos a reescribirlo como el límite cuando n tiende a infinito de n factorial 100 más 200i elevada a la n más 1, todo eso sobre n más 1 factorial por 100 más 200i a la n. Vamos a ver qué podemos hacer con esta fracción. Como es un producto, yo puedo operar simplificando. En este caso, si se fijan, 100 más 200i está, ¿no es cierto?, tanto en el numerador como en el denominador. Los exponentes son distintos, pero las bases son iguales. Por lo tanto, lo que puedo hacer es restarlas a esos exponentes. En este caso, n más 1 sobre n, menos n, me va a quedar directamente, reescribo el límite de 100 más 200i. Como resté los exponentes, 100 n más 1 menos n, directamente me va a quedar a la 1. Esto es cuando n tiende a infinito. Y vamos a ver un poco las particularidades para trabajar con los factoriales. Sabemos que, por ejemplo, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Quiere decir que n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a la unidad, a 1. En el caso del denominador, que tengo n más 1 factorial, bueno, escribo n más 1 factorial. Para representar eso sería n más 1, que multiplica n, que multiplica a n menos 1, que multiplica a n menos 2, y así hasta llegar a 1. Como los tenemos dividiendo, podemos decir que n más 1 factorial
termina siendo n más 1 por n factorial. Porque fíjense, después de este n más 1 tengo n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, y así sucesivamente, que en definitiva es el n factorial. Por lo tanto, el n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Si eso lo puedo escribir así, quiere decir que yo en el denominador en este término voy a tener n factorial sobre n más 1 por n factorial. Por lo tanto, puedo simplificar, ¿no es cierto?, los n factorial, quedándome 1 sobre n más 1. Y eso es lo que voy a colocar, ¿no es cierto?, en el denominador de esta expresión, n más 1. Esto era el módulo. Y de esa manera hemos podido simplificar, ¿no es cierto?, esta división que teníamos que aplicar. Y ahora vamos a proceder a aplicar el límite. Y si observamos, cuando yo aplico el límite, ¿no es cierto?, a esta fracción, n más 1, donde n tiende a infinito, este término directamente va a tender a 0. Por lo tanto, si me dio 0 el resultado del límite, vengo a los valores de L que yo tenía que encontrar. L es menor a 1, es convergente. Como L, en este caso, me dio 0, 0 es menor a 1, podemos decir y afirmar que esta serie es convergente. Y así hemos encontrado, ¿no es cierto?, la solución al apartado A que nos pedía el problema. Vamos a resolver el apartado C del mismo problema. Tenemos la siguiente serie y, según habíamos visto en la teoría, teníamos para aplicarle el límite a la razón o el límite a la raíz. Puede ser uno u otro. En cualquiera de los dos casos que apliquemos vamos a encontrar si la serie es convergente o divergente analizando el resultado del valor que nos dé. Pero hay casos en los que conviene hacerlo por la razón y hay casos en los que conviene hacerlo por la raíz. En este caso lo vamos a volver a hacer por la fracción. Entonces vamos a aplicar el límite para cuando n tiende a infinito. Recuerden que esta era el término enésimo, por lo tanto yo tengo que tomar como numerador el zn más 1. Entonces todo donde tengo n pongo n más 1. Y en este caso va a ser n más 1 que multiplica a 1 más i sobre 2, que está elevado a la n más 1. Y eso lo dividimos por el término genérico zn, que en este caso es el mismo término. N que multiplica a 1 más i elevado a la n, y esto es sobre 2. Módulo de esto. Bien, procedemos a trabajar. Como habíamos visto antes, esto imagínense que está acá abajo, si lo quieren lo podemos reescribir, pero por ahí como son fracciones, como es un producto, podemos poner esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n. Y fíjense, en este caso nuevamente vuelvo a tener la misma base que es 1 más i sobre 2, ¿no es cierto? En el numerador tengo n más 1, en el denominador tengo elevado a la n, son la misma base, por lo tanto puedo restar las bases, o sea, lo que me queda acá es 1 más i sobre 2 elevado a la 1 en este caso. Recuerden que para aplicar el límite es aplicarle el límite al módulo. En este caso, como tenemos términos genéricos, ¿no es cierto?, vamos a aplicarle el módulo a este término que es complejo. Entonces, si yo calculo el límite de este módulo, el módulo de esta parte va a ser la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado. Fíjense,
1 sobre 2 más i sobre 2. La raíz cuadrada de eso me va a dar raíz de 2 sobre 2. A esto no le vamos a aplicar el módulo porque es un término genérico. Entonces nos va a quedar, si reescribimos el límite de n que tiende a infinito, de n más 1 sobre n por raíz de 2 sobre 2. Ahora bien, si yo quiero reemplazar para aplicar el límite por infinito, todavía no voy a encontrar algo claro, ¿no es cierto? Porque me va a quedar infinito sobre infinito. Entonces, vamos a trabajar un poquito el término de n. Vamos a escribir el límite de n que tiende a infinito. Vamos en el numerador a sacar factor común n. Si yo en el numerador saco factor común n, me va a quedar 1 más 1 sobre n. Y en el denominador voy a dejar n. Esto que multiplica a raíz de 2 sobre 2. Y fíjense, esta n la puedo simplificar con esta n. Y ahora si aplico el límite, para cuando n tiende a infinito, 1 sobre n, en este caso el único n que aparece es acá, 1 sobre infinito, este término me va a dar 0. Este término me queda 1. El resto se canceló, por lo tanto el resultado es raíz de 2 sobre 2. O lo que es lo mismo, y que lo pueden encontrar, 1 sobre raíz de 2. Y ese valor es menor a 1. Si este valor es menor a 1, quiere decir que entonces esta serie nos vuelve a dar convergente. Y así hemos demostrado nuevamente, aplicando la prueba de la razón, que esta serie nos da convergente. Y vamos a resolver el apartado D, ¿no es cierto? Siempre dando el ejercicio 27, en el cual hay que demostrar que esa serie es convergente o divergente. En este caso, no vamos a aplicar el límite de una razón, sino que lo vamos a aplicar a través de la raíz. Hay casos en los que se van a dar cuenta que conviene aplicar uno u otro. En este caso vamos a aplicar la raíz. Entonces, vamos a escribir el límite para cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del módulo, ¿no es cierto?, del término genérico, en este caso, n elevado a la cuarta por 8i novenos elevado a la n, cerramos módulo, cerramos raíz. Bien, ¿cuál es el módulo de todo esto? Bueno, si se fijan solamente tiene parte imaginaria. Cuando nosotros calculábamos el módulo de un número z cualquiera, decíamos que era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, donde x cuadrado era la parte real e y cuadrado era la parte imaginaria. Si nos faltaba uno de los dos términos o era 0, decíamos que directamente, en este caso, como no tenemos parte real, nos quedaría la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado, o sea, en definitiva, solamente la parte imaginaria. Quiere decir que yo todo esto lo puedo reescribir como la raíz enésima de n a la cuarta por 8 novenos a la n. Y ahora bien, vamos a trabajar un poquito con este término. Recuerden, sí, perdón, esto es, hay que aplicarle el límite de todo esto. Es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n a la cuarta, 8 novenos elevado a la n. Vamos a reescribirlo, como les decía, lo vamos a reescribir de la siguiente manera. El límite para n que tiende a infinito, como esto es un producto y estamos en una raíz, podemos distribuirla a esa raíz, entonces me va a quedar la raíz enésima de n a la cuarta por la raíz enésima de 8 novenos a la n.
Entonces, este término con este término se me pueden simplificar, o sea que puedo escribir el límite para n que tiende a infinito de 8 novenos, y a la otra raíz la voy a escribir de la siguiente manera que me va a convenir más. N elevado a la 4 sobre n. Quiere decir que a este n lo pasé como denominador, ¿no es cierto?, de ese exponente. Y ahora vamos a aplicar límite. Allá por primer año, ¿no es cierto?, en los primeros límites que aplicaban en análisis 1, habían visto, estoy seguro que lo han visto, que llegaron a algún límite que era igual a límites de x que tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x. Y que uno a primera vista, si lo primero que quiere hacer es reemplazar, esto le queda infinito al elevado a la 0. Y eso decíamos que estaba mal, que no se podía resolver así este límite. Fíjense que este límite que estoy planteando acá es muy similar, ¿no es cierto?, a este que tengo acá. En lugar de 1 tengo 4. Este 8 novenos, como es una constante, lo pueden sacar afuera del límite. Pero en definitiva lo que queremos resolver es este tipo de límite. Entonces, habíamos visto allá por primer año, como les decía, que a esto yo lo podía reescribir de la siguiente manera. Era el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la logaritmo de x elevado a la 1 sobre x. Era e del logaritmo de esta base elevado a este exponente. Por propiedad del logaritmo, lo que yo puedo hacer es a este exponente pasarlo como multiplicador del logaritmo. Entonces esto me quedaría límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la 1 sobre x que multiplica al logaritmo de x. Y en definitiva, como esto es un producto, yo directamente puedo escribir sobre x, ¿no es cierto? Y cuando aplique el límite, me queda logaritmo de infinito sobre infinito. Es infinito sobre infinito, una indeterminación que podíamos resolver a través del L'Hopital. ¿Cómo se resolvía el L'Hopital? Derivábamos numerador y derivábamos denominador, cuando obteníamos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso, si yo derivo el numerador, me va a quedar 1 sobre x, y si derivo el denominador, la derivada de x, es 1. Por lo tanto, si le vuelvo a aplicar el límite ahora a esto recuerden que es e elevado a la 1 sobre x, y cuando le aplico el límite para x que tiende a infinito, esto me va a quedar 1 sobre infinito, 0 sobre 1, sigue siendo 0, e a la 0, directamente decíamos que ese límite era igual a 1. Por lo tanto, si este límite es igual a 1, este límite también es igual a 1. Por lo tanto, si este límite es igual a 1 y tengo multiplicado por 8 novenos, el resultado final va a ser 8 novenos. Como 8 novenos es menor a 1, estamos en condiciones de afirmar que esta serie es convergente. Y así hemos resuelto a partir del límite, pero en lugar de hacerlo por fracción, por la prueba de la raíz, encontrar si una serie es convergente o divergente.